Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme. El día de hoy es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras, como les repito cada semana, como les hago saber cada semana. Y también hacerles saber de que el objetivo de estas clases no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y obviamente podamos edificarnos todos en venir a Cristo. El objetivo de las clases es poder conocer un poquito más el Evangelio, conocer un poquito más la doctrina, conocer un poquito más a Cristo, que ese es el objetivo, hacer convenios con Él, aumentar nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestro testimonio, que cada vez que yo pueda leer las Escrituras, pueda sentir, y ese sentimiento pueda ir alimentando mi fe, pueda ir aumentando mi testimonio. Ese es el objetivo de estas clases. Así que bienvenidos, vamos a empezar la clase. Como saben, nos corresponde a leer el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Estamos leyendo este año, nos corresponde del 15 de julio al 21 de julio. Ya estamos terminando el mes de julio. Y estamos estudiando lo que es el manual Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para los que nos siguen por primera vez, para los que se suscriben. Estamos en el episodio 29, ya han pasado 29 semanas, eso quiere decir que hemos leído más o menos, ¿verdad? Ya estamos casi a la mitad del año. Es que casi, ya estamos un poquito más de la mitad del año. Si has seguido desde el comienzo, pues te felicito. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo, porque vas conociendo un poco más el Evangelio. Esta semana nos corresponde tres capítulos. Dos capítulos, Alma 30 y Alma 31. Así que va a estar agradable la clase. Hay algunas semanas que el manual pone para estudiar más. Estas semanas han puesto 2 clases, 2 capítulos nada más. En esta semana, el título de la clase es La virtud de la palabra de Dios. Ese es el título de la clase basado en Alma capítulo 31, versículo 5, que dice: y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Fin del versículo. Hoy día vamos a ver la palabra de Dios. Las escrituras, vamos a verlo, se centra un poco más. Vamos a conocer también un poquito más de cosas. Agradezco a todos los que se suscriben, agradezco a todos los que hacen sus comentarios, agradezco a todos los que le dan pues una manito hacia arriba, o si no les agrada también, como ya les he mencionado, aquí hay libertad, pueden hacerlo manifestando su disgusto o su manito hacia abajo. Gracias por seguirnos desde Bolivia también, hay mucha gente, desde Argentina, Uruguay, Chile, gracias por acompañarnos. He visto de Suecia o Suiza creo que era. Gracias por acompañarnos y por esperar que les guste. Bueno, la mayoría, hay mucha gente también acá en Estados Unidos, la parte latina, en español. Gracias por acompañarnos de Kentucky, de Nueva York, hay muchos lugares. Muchas gracias. Esto nutre pues un poco más la clase, lo hace más sabiendo de que puede llegar a todo nuestro público en español. Como saben, estamos leyendo también lo que es las escrituras de la conferencia. Estamos viendo algunos temas, los mensajes en orden secuencial, que quiere decir en orden conforme lo han dado. Esta vez veremos lo que dijo el elder Shane Bowen. Así se llama el elder Shane Bowen. Él es miembro del Quórum de los 70, el elder es autoridad general desde el año 2006, ya tiene un promedio de casi 18 años siendo autoridad general. Ha estudiado en la BYU, estudió inglés y español, ha sido misionero en Chile, deben conocerlo algunos miembros de Chile, y ha sido presidente de misión también en España, por lo que habla bien el español. Él es americano, obviamente estadounidense, pero por haber estudiado pues el inglés y el español y haber sido misionero en Chile y había sido presidente de misión en España, ya se imaginan el español que habla. También estudió seguros y finanzas, así que se dedicaba antes de ser llamado autoridad general a todo lo que es seguros y tiene su agencia de seguros. Agencia de seguros, nada mal acá en Estados Unidos, todo, ya que todos tenemos que tener un seguro.
no puedes tener un carro si no tiene un seguro, hay que pagar el seguro. La mayoría de casas tienen seguro también. ¿Por qué? Porque el clima es un poco fuerte y a veces pues hay deterioros y los seguros cubren. Entonces no le va mal, ¿eh? Por si acaso. Comento esto para los que no están familiarizados con las leyes o las costumbres norteamericanas, entonces uno va conociendo. El Elder Bowen dijo que todavía existen los milagros en su mensaje del día sábado. Él habló de los milagros que todavía existen, los ángeles también existen y los cielos están abiertos. El Elder nos dice del poder que ha sido restaurado y ahora lo podemos tener, y recuerda su tiempo pues cuando él era misionero en Chile durante el golpe de Pinochet. Pinochet fue uno de los presidentes de Chile. Obviamente él llegó a ser pues un militar, derrocó lo que es derrocó al presidente y se autonombró presidente. Fue prácticamente un dictador, ¿verdad? Pero bueno, como fue uno de los mejores presidentes, creo los chilenos lo dicen, porque su economía está bien o su país lo mejoró. Él dijo que cuando él era misionero, justo estaba Pinochet en el gobierno y un día, pues dice él, no da muchos detalles, pero un día fueron arrestados, dice, con su compañero, y fueron separados. Y cuando él estaba en la celda, detenido, él pidió y buscó la ayuda de Dios. Y él recordó las bendiciones que recibiría y que le habían dicho en su bendición patriarcal y que luego se cumplieron. Interesante, muy interesante. A eso él le llama que no han cesado los milagros ni los ángeles de ministrar a los hombres. Él ha percibido que algunas bendiciones se cumplen de inmediato y otras no se van a cumplir en esta vida. Eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿eh? Algunas bendiciones se cumplen de inmediato y otras no se cumplirán en esta vida. Algunos nacemos con dificultades, algunos nacemos ya en cuna de oro, ¿verdad? Así vemos. Algunos nacemos pues con abrigo, algunos nacemos prácticamente desnudos, ¿no? Bueno, todos nacemos desnudos, me refiero que algunos nacemos pues en una casa donde nos dan abrigo, algunos nacemos en una casa donde prácticamente no hay abrigo y tenemos que andar desnudos, correcto, o sea, con poca ropa, una ropa pues que a las justas nos queda, mientras otros disfrutan la buena vida. ¿Qué quiere decir eso? Dice el Elder. Bueno, eso lo estoy diciendo yo, pero el Elder dijo en resumen que él se ha dado cuenta, percibido que algunas bendiciones van a cumplirse de inmediato y otras no se van a cumplir en esta vida. Así que de repente, mi amigo, mi hermano, si tú has nacido en buena cuna y tienes todas las ventajas y todas las bendiciones, ten cuidado, porque las bendiciones, entre comillas, como que se están acabando, se van a acabar. Obviamente también hay que poner de nuestra parte, de nuestra obediencia, pero si hemos nacido en cuna pobre, obviamente, de repente en el otro lado están las bendiciones. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Recuerdan la historia? Y eso yo lo estoy mencionando. ¿Recuerdan la historia que puso en el Nuevo Testamento de aquel hombre que no le daba? No recuerdo mucho, pero es más o menos así. Ustedes me lo van a recordar más. Aquel hombre que se sentaba afuera y le pedía al hombre rico que le dé pues algo, ¿verdad? Y no le daba. Y se acuerdan que él muere, los dos mueren y se van al otro lado, lo cuenta Jesucristo, ¿verdad? Y pues el hombre pobre viene a ser, tiene todo, y el hombre rico no tiene nada, y le dice, aunque sea moja, que mojes pues tu paño o algo, dame una gotita porque esto está que arde, le dicen, ¿no? Prácticamente, o deja que yo vaya y regrese y avise a mis familiares para que ellos no cometan el error que yo cometí. ¿Se acuerdan? Entonces el pobre era en este tiempo, él muere y en el otro lado pues prácticamente tiene todas las bendiciones, y el rico en este tiempo, en el otro lado, llega a estar muy mal. Así que la vida hay que tenerla cuidado, hay que andarla muy bien, hay que pensar bien y nos va a ayudar siempre con los mandamientos. Él sigue mencionando. Él menciona luego el milagro que ejerció su abuelo al poner las manos sobre su madre y traerla a la vida. Esto es algo interesante. Yo les recomiendo que lo escuchen o lo lean el mensaje, que ya está, para que lo puedan entenderlo un poquito más. Yo tengo que hacer un resumen. Él dice que su abuelo suplicó por las bendiciones que recibió en su bendición patriarcal de poder levantar muertos y trajo a vida a su hija.
a su madre, perdón. Un gran milagro el que pudo presenciar su abuelo. Luego el elder recuerda el milagro de un accidente que él tuvo y que pudo rescatar a su pequeña hija y cómo movió el auto y cómo su esposa embarazada no le pasó nada. También menciona que perdió a su bebé a los 8 meses de nacido y que ahora pues es un ángel, es su ángel, ¿no? Su ángel que lo cuida, su ángel guardián. Él testifica que los milagros siempre llegarán de acuerdo con la voluntad de Dios. Él testifica también que los milagros no han cesado, que hay ángeles entre nosotros y que los cielos están abiertos. Bonito mensaje, yo les recomiendo, les aconsejo. El objetivo, una vez más, no es, hermano, mire, escuche esto y ya no lea los mensajes. No, la idea es, hey, les trato de poder traer lo que yo creí cuando lo escuché en la conferencia y para darles el gusto que ustedes, a ver, hermano, voy a leer ese mensaje, voy a escucharlo, su mensaje del el elder Bowen, o Bowen, como quieran pronunciarlo, ¿ok? Les invito, ese es el objetivo de esto, mencionarlo para que ustedes vayan a las escrituras. Luego habló el elder Stephen Bangerter, el elder Stephen Bangerter. También miembro de los 70, el elder, por si acaso, el elder Bangerter es autoridad desde el año 2018, tiene 6 años de autoridad general, ha sido misionero en Canadá, ha estudiado religión en una universidad de Arizona, qué curioso, ¿eh? Religión en una universidad de Arizona, y luego tiene un doctorado en Derecho. Sí se puede, por si acaso, en Estados Unidos. Miren qué tal cambio, ¿no? Estudias religión y luego haces tu doctorado en Derecho, ¿verdad? Cuando ya tú haces tu maestría puedes hacer el cambio de profesión. Entonces él estudió religión, se dio cuenta, creo, que no podía vivir de eso y cambió al doctorado. Su carrera jurídica se ha centrado en representar iglesias, miren qué curioso, y otras organizaciones religiosas. Ha sido considerado dentro de los mejores 100 abogados de Utah. No es tan malo, no es tan malo. Es bueno, 100 abogados de Utah, pues quiere decir que está en el puesto 100, ¿no? Entonces, no está mal. El elder empieza recordando lo que el presidente Nelson, el profeta, había dicho de que los jóvenes oren para ir a la misión, que se preparen para servir la misión. Él habla de eso en su mensaje. Luego nos recuerda que todos hemos sido preordenados para servir en la iglesia. También nos recuerda que el profeta dijo que nos aseguráramos de saber nuestra identidad, conocernos un poco más. Luego nos contó lo que su padre le aconsejó, que protegiera, y esto es un bonito consejo, que protegiera sus momentos cuando estaba solo, cuando nadie lo viera, que protegiera sus momentos privados. Era muy importante que pueda proteger esos momentos porque de eso va a depender o dependería su éxito. Qué bonito. A veces somos una cosa y en privado pues somos otro, ¿verdad? Nadie nos ve, creemos que nadie nos ve. El elder lo entendió y aconseja que en esos momentos privados que él tiene, puede recurrir a Dios en oración para recibir revelación. Tenemos que saber que esta vida es el tiempo que decimos qué tipo de vida queremos vivir para siempre. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, conforme llevemos la vida, tenemos que saber que este tipo de vida es el que determinará el que vamos a vivir para siempre. Termina su mensaje diciendo que podamos recordar esos momentos privados como algo hermoso y que podemos recibir revelación en esos momentos. Si le pedimos a Dios, obviamente en oración. Así que podemos hacerlo a través de la oración. Él menciona eso, me gustó mucho a mí me gustó su mensaje cuando dijo que debemos proteger esos momentos privados que tengamos, que podamos recurrir a la oración para recibir revelación. Bonito mensaje, así que les invito, eso está el día sábado. El mensaje el día sábado. Ahora sí entramos a la clase, han pasado casi 14 minutos, pero bueno, creo que valió la pena. Esta semana nos corresponde casi 5 páginas, a poder leerlas y voy a tratar de que sean didácticas para que usted, mi amigo, mi hermano, mi amiga, mi hermana, pueda nutrirse y pueda aprender un poco más. La semana pasada, haciendo un resumen, vimos cómo Amón, ¿sí? ¿Se acuerdan de Amón? Bueno, pide por el pueblo de Antinefilei, que pueda vivir. ¿Por qué? Porque prácticamente salieron. ¿Y por qué salieron, hermano? Que ya no me acuerdo. Bueno, ellos salieron, ¿por qué? Porque eran lamanitas. Y porque los lamanitas, o sea, prácticamente el pueblo
la manita se divide en dos, los obedientes y los no obedientes al mensaje o al evangelio, los que querían cambiar y los que no cambiaron. Entonces, los que cambiaron y los que ya no querían tomar en armas se llamaron los antinefileitas. Por lo tanto, quedaron los malos, ¿verdad? Hablemos para entenderlo. Entonces, los que no querían cambiar, los malos. Entonces, ellos empezaron a matarlos y murieron muchos, pero querían y seguían hostigándolos. Hostigándolos quiere decir, seguían molestándolos, fastidiándolos, pero fuertemente, de tal manera que ellos les decían para que tomen armas para ir contra los nefitas, pero ellos no querían. O sea, ellos habían tomado la determinación, el convenio, habían hecho un pacto de no nunca más tomar sus armas. ¿Se acuerdan? Les enseñé también un dibujo donde ellos, ahí obviamente, una ilustración donde se ve que ellos entierran sus armas, sus espadas, de tal manera que no las puedan encontrar. Entonces ellos habían tomado la determinación de no querer volver a guerras. No, queremos paz. Ya no queremos eso, nos hemos arrepentido y queremos cambiar nuestra vida. Entonces, por lo tanto, si voy a vivir con una gente que me hostiga en cada momento, mejor emigro. Es lo que vimos también en la clase pasada. Entonces, ellos emigran, pero la pregunta es, ¿a dónde nos vamos? Bueno, parece que no conocen todo el continente americano, ¿no? Porque es inmenso, ¿verdad? Se hubieran ido pues, a varios sitios. No es motivo para sentirse mal, habiendo un continente vacío prácticamente. Entonces, lo que hacen ellos es lo que hace Amón es ir a Zarahemla, donde están los nefitas. ¿Y para qué? Él intercede a Amón para que puedan vivir en Zarahemla, y el juez de Zarahemla y el pueblo les dan la ciudad de Gersón para vivir. Luego hubieron guerras donde murieron miles de lamanitas y también nefitas, y Alma desea ser un ángel para poder predicar el evangelio. Ante tanto esto, él dice, ojalá hubiera sido, ¿verdad? Porque ya no se puede, ya pasó. Si yo hubiera sido un ángel, hubiera predicado el evangelio, mucha gente se hubiera convertido y de esa manera se hubiera evitado tanto desastre, tanta muerte. Y eso es verdad, ¿eh? El evangelio trae mucha paz, calma, cambios en la vida de la persona, de tal manera que el mundo puede cambiar. El evangelio de Jesucristo, y eso tenemos que saberlo, tenemos que admitirlo, eso tiene que estar entre nuestras venas, entre nuestra sangre. El evangelio de Jesucristo cambia vidas, mi hermano. No hay otra manera. Si me haces la pregunta, ¿y no hay otra manera? No hay otra manera. Esa es la forma que puede cambiar, la más fuerte, la más grande. Hay muchas maneras, pero esa es una de ellas. Así que sería importante saberlo y tenemos que apreciarlo mucho. Ahora vamos a ver el capítulo 30 de Alma, los versículos del 1 al 5. Este capítulo trata, ¿de qué va a tratar? Vamos a verlo. Trata de la apostasía nefita. Si no es una cosa, es la otra. Ya pasó las guerras, ahora viene la apostasía nefita. Nos saldrán dos historias. La primera de Corior, vamos a conocerlo, y la segunda de los soramitas. Estos soramitas se vuelven bravos, ¿eh? Ya lo vamos a ver más adelante. En ambos casos, Mormón seguirá subrayando su tema de que los enemigos, el profeta Mormón, yo siempre lo menciono, no hay que olvidar que Mormón está haciendo un resumen de las planchas y él está leyendo la historia que Alma escribió, que Amón escribió, que los hijos de Mosí escribieron y todos escribieron, y él está haciendo un resumen, un compendio es un resumen, y muchas veces él pone de sus palabras Mormón, muchas veces pone las palabras de Alma, muchas veces hace el resumen y mezcla ahí, ¿ok? Eso hay que tenerlo claro, hay que saberlo. Entonces, en ambos casos, en esto vemos de la historia que vamos a ver de Corior y la segunda parte que es de los soramitas, en ambos casos Mormón seguirá subrayando su tema de que los enemigos, eso hay que tenerlo claro, los enemigos más peligrosos son aquellos que alguna vez fueron nefitas. Eso hay que tenerlo claro. Mormón nos introduce en la historia de Corior un anticristo. Una vez más, no te olvides, los enemigos más poderosos son aquellos que alguna vez fueron, ¿qué? Nefitas. La vez pasada, un amigo me dijo, hermano, me dice, tú sabías que en las redes, ya lo conté, ¿verdad? Creo que ya lo conté en una clase. Tú sabías que en las redes, hermano, hay debates de la iglesia acerca de que ya la iglesia es falsa, que el libro de Mormón es falso. Y le digo, sí. Me dice, ¿y tú qué opinas? No opino nada porque yo no veo.
Y me dice, ¿y por qué no ves esos programas? Bueno, le expliqué un poquito, le digo, ¿por qué? Ya también lo he mencionado acá, por una razón, le digo que ellos no creen en Dios. Me dice, pero era miembro. Me dice, me da pena porque eran miembros de la iglesia. Una vez más, ¿dónde están los peores enemigos? Los enemigos más peligrosos son aquellos que alguna vez fueron, ¿qué? Nefitas. Pero, si lo aplicamos a esta época, ¿cuáles son los peores enemigos? Los peores enemigos no son de otras congregaciones, son nuestra propia gente que se aparta de la iglesia. Y curiosos se vuelven antimormones, ante la iglesia. ¿Por qué? Porque empiezan a criticar, no, que esto no está bien, que esto está mal. Mi hermano, ¿qué logras con eso? Te pregunto. Y cuando tú le preguntas que cuál es el objetivo de lograr, ¿sabes lo que te dicen? No, yo quiero que conozcas tú la verdad, que no te mientan, que no te engañen. Ay, mi hermano. Bueno, el profeta, ya lo he mencionado también en muchas clases, segundo presidente de la iglesia, el presidente Brigham Young, dijo lo siguiente. Él dijo, los peores enemigos de la iglesia no están fuera, están dentro. Obvio, porque te conocen, pues, ¿no? Te conocen tu parte, te conocen la parte central. Entonces, has sido miembro de la iglesia, pues obviamente el enemigo peor es el que conoce lo tuyo. Pero la iglesia, tú decides, ¿es verdadera o es falsa? ¿Le hago caso a ellos o le hago caso a las escrituras y a mi testimonio y a mis experiencias espirituales? Depende de ti donde pierdas el tiempo, mi hermano. Te soy sincero, ¿quieres seguir esas redes donde hablan en contra de la iglesia? Ya verás tú, ya eso depende de ti, tú tienes un albedrío. Siempre he dicho que el hombre debe tener su albedrío y tú elegirás. Ya eres adulto y lo harás. Si fueras menor de edad, te digo, mira, no te metas en eso, te prohíbo que lo hagas porque eres menor de edad. Bueno, si fuera mi hijo, mi hija, le prohibiría totalmente. ¿Por qué? Porque le pueden lavar el cerebro por la edad que tiene. Ya si es adulto, pues ya tú eliges, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer? Mormón nos introduce la historia de Corior, un anticristo. Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a ver a Corior. Es muy conocido, en la iglesia es conocido Corior. Y también nos dice cómo era la ley nefita. Eso es importante conocerlo. ¿Por qué sale Corior y cómo era en ese tiempo la ley nefita? Es decir, había libertad religiosa. Miren, importante. ¿eh? En el tiempo de la vida nefita, en ese tiempo que ellos vivían, la ley nefita permitía que hubiese una libertad religiosa. Mormón nos dice por qué a Corior se le permitió predicar el evangelio. No había ninguna ley contra lo que una persona pueda creer o pudiera creer. Es interesante que Mormón notara que la ley estaba respaldada por las escrituras. El versículo 8 se basa en Josué, capítulo 24, versículo 15 de Josué. Escoged hoy a quien sirváis. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en el Antiguo Testamento hace 2 años atrás. Escoged hoy a quien sirváis. Eso es lo que dijo, y eso lo voy a poner ahí. Ahí dice Josué, capítulo 24, versículo 15. ¿Pero qué es un anticristo? La pregunta. ¿Qué es un anticristo? A ver, veamos lo que es un anticristo. El diccionario bíblico dice cualquiera o cualquier cosa que falsifique el verdadero evangelio o plan de salvación y que abierta o secretamente se oponga a Cristo. El gran anticristo es Lucifer, pero tiene muchos asistentes, tanto como seres espirituales como mortales. Tenga cuidado, mi amigo, cuando usted escucha a estas personas que hablan mal de la iglesia. Tenga mucho cuidado, te aconsejo. Yo no soy joven, ya estoy una persona mayor. Y yo, por experiencia, te lo digo. Ten cuidado, he visto muchísimos casos. No juegues con fuego. Tu fe está débil, menos aún todavía. No los escuches, no vas a obtener nada, no vas a ganar nada. Al final es tristeza y dolor lo que vas a tener, pero tú elige. Y como siempre les he dicho, pregúntales, hazle una pregunta nomás. No lo hagas tú, mi hermano, porque supongo que no lo vas a ver. Pero si te metes en esa, hazle una pregunta. Disculpe, así, porque hay que aprender a ser, por más que estén en contra o sean enemigos, hay que aprender a ser diplomáticos, hay que aprender a ser, ¿cómo se llama la palabra? Se diría, hay que aprender a ser
educados, que es la correcta palabra. Disculpe, ¿usted en quién cree? Si me salgo de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿a dónde me voy? ¿Cuál es su iglesia para yo unirme? Ahí es donde viene la pregunta. Nunca te lo van a decir. ¿Por qué? Porque ya no creen en Dios. Pero eso no lo dicen. Ellos no lo dicen. Lo dicen ya muy a rajatablas, al último, al final. ¿Verdad? Sí, somos ateos o soy ateo. O sea, en otras palabras, ¿qué eres? Un anticristo, mi hermano. Entonces, ¿escuchar a un anticristo vale la pena? Yo te aconsejo que no. El elder Bruce R. McConkie, ya sabemos quién fue el elder Bruce R. McConkie, siempre lo he mencionado, apóstol de la iglesia, dijo, un anticristo es un oponente de Cristo. Él es alguien que está en oposición al verdadero evangelio, a la verdadera iglesia y al verdadero plan de salvación. Él es aquel que ofrece la salvación a los hombres en términos distintos de los establecidos por Cristo. ¿Te ofrecen salvación? Sí, te ofrecen libertad, te ofrecen todo, te ofrecen salvación, ¿no? Que el hombre puede salvarse también, que esto. Pero, distinto a lo establecido por Cristo. Por ejemplo, lo tenemos en Jacob capítulo 7, hemos visto a Sherem, un anticristo. En Alma capítulo 1, ¿a quién más vimos? A Neor. Y ahora en Alma capítulo 30 vamos a ver a Corior. Ellos fueron anticristos que difundieron sus engaños entre los nefitas. Hay de diferentes maneras, tienen diversas maneras, formas. Tú ni te imagines, son formas. Los Neor, ¿quién fue Neor? Ellos establecieron la superchería sacerdotal. En otras palabras, miren, para que yo les predique me tienen que pagar. Trabajen ustedes, yo vivo del evangelio. ¿Se acuerdan que lo he mencionado? Corior, vamos a ver lo que dice Corior, ¿ok? Para conocerlo. Mormón pareciese que está en contra de esta ley, de la ley de la libertad. Me pareciese, digo, porque lo recalca la explicación legal de la historia de Corior. Había leyes que castigaban por delitos específicos, pero no por creencias. ¿Estás de acuerdo a eso, mi hermano? ¿Qué harías tú si tienes el poder? ¿Permitirías que hubiese libertad religiosa o no? Mi consejo, sí. El ser humano tiene que ser libre siempre. Eso nos enseña. Ese es el albedrío. No podemos permitir que no haya libertad religiosa. Estoy hablando de personas adultas, ¿verdad? Un niño no puede tener libertad religiosa. ¿Cuál es la libertad religiosa de un niño? Mamá, no va a la capilla. Ok, hijito, como eres libre, te quedas. Jaja, eso no existe. Por si acaso ya lo he mencionado también. ¿Por qué? Porque si tú permites eso, eso no es libertad religiosa. Porque si es así, entonces debería tener el niño también libertad secular, que quiere decir, mamá, no voy al colegio. Ok, hijito, tienes libertad, no vayas al colegio. A ver, ¿lo vas a dejar? No lo dejarías, porque ¿cómo? ¿Qué cosa? Me vas, no, pero no tengo ganas, no tengo deseos, además soy un hombre libre. No, acá esa libertad no existe, mi querido criatura, menor de 18 años. Entonces hay que enseñarle, pero un adulto, para el adulto ya debe haber libertad religiosa. ¿Quieres no creer? Pues no creas. ¿Quieres creer? Cree, ya dependerá de ti. Ahora, como lo digo, ¿estás o no de acuerdo con este proceder? ¿La ley nefita debía ser un poco más estricta o no con respecto a las creencias religiosas? Por ejemplo, ahora, ¿a los niños se les debe enseñar o no la religión? Esa es la otra pregunta. ¿Se les debe enseñar o no religión en las escuelas? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Si dices no, recuerda que muchas familias, ojo, si dices no, a los niños no se les debe enseñar religión, porque no le enseñan mi religión. Recuerda, mi hermano, que muchas familias no son creyentes, por lo que sus hijos no creerían en Cristo. Ahora, si dices sí, que sí se debe enseñar, entonces, ¿qué religión se debería enseñar? Otro dilema, ¿verdad? No, pero hermano, es que le enseñan la religión católica, que es la que más abunda, y yo no pertenezco a eso. No, entonces, que no le enseñen. ¿Se enseña o no? Esos son dilemas, ¿verdad? Parece simple, pero no lo es. Esto me hace acordar a un jovencito, les comento, llegó un domingo a la capilla con las manos en los bolsillos. Entonces, y así saludó. O sea, no quería saludar, pues en la iglesia nos saludamos con la mano, ¿verdad? No quería saludar con la mano. Y a mí me tenía que saludar y le digo, dame la mano. No puedo, me dice, tengo heridas. Era muy buen jovencito. No quería enseñar sus manos. Es más, él no repartió la Santa Cena ese domingo. Un adolescente.
Entonces, cuando yo le obligué pues, a mostrar sus manos, las vi todas manchadas de pintura. Este buen jovencito había sido obligado en su colegio que tenían que hacer una alfombra de polvo de madera, acerrín lo que le llaman, y eso lo dibujan en el suelo. Es todo un arte, para que pase, ¿qué? La procesión el domingo. Esto es muy común, por si acaso yo lo estoy mencionando, eso en Perú. Tradición, cultura religiosa, católica, pues sale la procesión por los diferentes lugares. Iba a pasar por su colegio y tenía que él hacer la alfombra, con nota. Si no vienes a hacer alfombra, jalado. Entonces el pobre muchacho tuvo que hacerlo, pues lo obligaron. En son de broma le pregunté, ¿un mormón hace eso? Fui obligado, me dijo, porque era nota. ¿Verdad que me dio risa? Es complicado, ¿verdad? Es muy complicado. ¿Qué hacer en esos casos? Mormón repite que Corior es el anticristo y que eso no tenía nada de ilegal. Así era la ley, así que Corior se basa en esa ley. Corior no es anti-Jehová, por si acaso, sino más bien anti-Mesías. Eso lo dicen los versículos 12, 13 y 15. Una vez más, Corior no es anti-Jehová, o sea, anti-Dios, sino más bien anti-Mesías, o sea, el que va a venir, que es Cristo, anticristo. Aparentemente, Corior cree en Jehová, pero no cree en Cristo. Este pobre hombre, ¿verdad? Perdido estaba, no sabiendo que Jehová es Cristo. Una vez más, Corior aparentemente cree en Jehová, pero no en Cristo. En su venida, obviamente, en la venida de Cristo. No sabía que Jehová pues era el mismo Cristo premortal. Corior ve un problema y es que la gente espera la remisión de los pecados según el versículo 16. Pero Corior predica una religión centrada en el presente, más que en algún acontecimiento futuro. La enseñanza nefita hablaba sobre una expiación futura y Corior se basaba en el presente. Estas son las enseñanzas de Corior, tal como aparece ahí. Vamos a ver cuáles son esas enseñanzas. El presente. Él no cree mucho en el futuro, todo es lo que es ahora. Nosotros también creemos ahora en el futuro, en la segunda venida, por ejemplo, y muchos no creen en el futuro, sino solo el presente en nuestra época. Muchas veces me han hecho preguntas, ay, mi hermano, ¿tú crees en la segunda venida? O sea, hablando en serio, me dicen todavía. ¿Usted cree? ¿Usted cree que Cristo vendrá? No me diga que sí, A veces me dan risa, a veces ya no sé qué pensar. Corior amplía su enseñanza, ya que es anti la ley de Moisés. Corior predica que todo lo que un hombre hacía no era un delito. Hasta el momento es lógico lo que enseña. Sin la venida de Cristo no hay expiación, dice él, y por lo tanto sin expiación no importaba lo que uno hiciera. Corior parece predicar que la religión en sí no era necesaria. Enseñó que no había expiación futura ni existencia después de la muerte. Así que a disfrutar de la vida, dice Corior, porque acá termina todo. Nos morimos y se acabó todo, decía Corior. Corior va a Gersón, ya lo hemos visto que era Gersón, a predicar entre el pueblo de Amón, pero eran más prudentes que muchos de los nefitas, dice el versículo 20. ¿Se acuerdan quiénes estaban en Amón? Los lamanitas que se habían convertido y que habían regresado, ¿verdad? Entonces, pero dice en el versículo 20 que ellos eran mucho más prudentes que muchos de los nefitas. En Proverbios capítulo 12, versículo 16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Fin del versículo. ¿Qué quiere decir? Que el necio muestra rápidamente su enojo. El necio muestra rápidamente su enojo. Pero el prudente pasa por alto el insulto. Eso es lo que dice el versículo. Ahora, no parece que hubiera ningún requisito de que uno debiera escuchar, y Mormón subraya la rectitud de estos lamanitas recientemente convertidos. Una vez más, son incluso más justos que muchos nefitas. Qué curioso, ¿verdad? Esta gente se había convertido realmente. Estos lamanitas habían hecho un cambio en su vida. O sea, fueron más prudentes incluso que sus amigos, los nefitas.
Y obviamente Mormón pues lo recalca. Ese es un aspecto importante de su conversión y un mensaje importante de que Mormón quería demostrar. Expulsan a Corior, le dicen, no, fuera Corior de aquí. Quien luego viaja hacia Gedeón y tampoco le creyeron en Gedeón. Corior es llevado ante el juez superior de la tierra de Gedeón, es decir, no le creen. Ven para acá, lo atan, lo amarran, no, dicen, aquí las cosas son diferentes. Al ser presentado ante el juez principal del país, Corior es juzgado. Dado que la ley establece que uno puede creer lo que quiera, así decía la ley nefita, ¿por qué cargo entonces podría ser llevado a juicio? La pregunta también, ¿eh? ¿Qué cargo le ponemos? Corior no está siendo juzgado por lo que cree, sino por lo que predica. Ahí encontraron el talón de Aquiles de Corior. Entonces no le podías. La ley nefita no te prohíbe creer en lo que tú quieras, pero sí te prohíbe predicarlo eso. En ese contexto, Gidona pregunta, ¿por qué habláis contra todas las profecías de los santos profetas? Para Gidona, las escrituras declaran la verdad. Y si Corior habla en contra de las escrituras, por lo tanto está mintiendo. Y si miente, ya es un delito para la ley nefita. Buenos abogados, ¿verdad? Tenías que encontrarle la forma de tal manera de poder juzgar a Corior. Si no, ¿cómo haces, pues? Mientras Corior construye su defensa para defenderse, obviamente, continúa con el tema de que es la tradición religiosa nefita la que miente. Contraataca Corior diciendo que la tradición nefita obviamente es la que miente y no lo que él predica, es decir, yo tengo la verdad. Corior les dice que sus profecías no son verdaderas, les dice eso en el versículo 24. Corior menciona hasta a Adán en el versículo 25 diciendo que no tenemos nada que ver con la transgresión de Adán. Es un buen sustento, que un niño no es culpable, eso lo dice Corior y se basa bien, es un hombre que conoce, no es cualquiera. Él dice que un niño no es culpable por causa de sus padres. Es decir, no hay culpa. Nadie tiene culpa. Y si nadie tiene culpa, entonces Cristo no vendrá, dice el versículo 26. Eso decía Corior. Según Corior, el motivo de esas enseñanzas es para someter al pueblo, para saciar de su trabajo. Eso lo dice en el versículo 27. Es decir, ustedes no tienen derecho a gobernar sobre el pueblo. Y a poco él va dando su intención oculta. Habla así un poco del evangelio, pero al final ya poco a poco va diciendo la verdad. ¿Qué les dice a los líderes? Miren, ¿saben qué? Ustedes no tienen el derecho a gobernar. ¿Por qué? Porque ustedes están aquí ahorita saciándose, satisfaciéndose. ¿De qué? Del trabajo del pueblo. Miren lo que dice. Al final, ese es, pues, te empiezan a hablar. El anticristo es así, alguien que te va contra la iglesia es así, no te empieza de frente, te empieza poco a poco, te va llevando por un camino hasta que te va diciendo la verdad. En otras palabras, Corior dijo, este pecho que está aquí es el que debe gobernar. ¿Por qué? Porque ustedes mienten y ustedes están satisfaciendo al pueblo. O sea, yo debo ser el gobernante. Mira, ¿a dónde quiso llegar? Pero obviamente eso no te va a enseñar al comienzo. Te va enseñando, te va desmintiendo, te va enseñando otras cosas, te va mintiendo, hasta que llega al final a decir toda la verdad. Parecen políticos, ¿verdad? Muy político. Es decir, ustedes no tienen derecho a gobernar sobre el pueblo. Gidona no juzga. Gidona es el líder de Gedeón, el pueblo Gedeón. Él no juzga, sino que envía a Corior a Alma, el sumo sacerdote. Bueno, disculpa, yo no te puedo juzgar, no tengo mucho poder, así que te mando a Alma, así como el juez principal, los manda a los dos, al juez principal y a Alma, que es el sumo sacerdote. Corior no es simplemente un hombre que podría ser culpable de mentir, sino un hombre que fue subversivo para todo el estilo de vida nefita. Cuando Corior se presenta ante Alma, continúa con los mismos argumentos que había usado en Gedeón. Dice lo mismo. Hay dos aspectos de las acusaciones de Corior contra la religión nefita. ¿Cuáles son? La primera es que no enseñan la verdad. En eso se basa Corior. No dicen las verdades. No dicen la verdad. Sino las tontas tradiciones de su padre. Eso lo dice en el versículo 31. Así lo menciona. Las tontas tradiciones de sus padres. Imagínense. El argumento es que son las escrituras. Corior se basa en que esas escrituras mienten. No Corior, yo no miento. Las escrituras mienten.
La segunda acusación es que la razón de la religión nefita es que los sacerdotes puedan hartarse de las labores del pueblo. Eso lo dice el versículo 31 también, que se está marcando. En otras palabras, pareciese que Corior no sabía que los sacerdotes trabajaban y no aceptaban la superchería sacerdotal, algo muy importante. No aceptaban ser mantenidos por la religión o por la prédica. Una vez más, siempre he dicho, ya me canso. Mentira, no me canso. Siempre les he dicho, mi hermano, hay que trabajar, no vivir del evangelio. Sí, mi hermano, hay que trabajar y no vivir del evangelio, no vivir de esto. Varios me preguntan, hermano, y usted tiene varios suscriptores, ya le estarán pagando. Me paguen o no me paguen, reciba o no reciba dinero. Hermano, yo tengo un trabajo, yo me voy a trabajar y siempre voy a trabajar, porque para eso he venido a la tierra, a trabajar, y todo ser humano tiene que trabajar. ¿De qué vamos a vivir? ¿Del evangelio? No, mi amigo, yo no vivo del evangelio. Mi conciencia está tranquila, limpia, y creo que como la de todos ustedes que me escuchan y que se ponen a trabajar. Diferentes trabajos, pero así tenemos que hacerlo. Entonces no hay que vivir del evangelio. Entonces ahora Alma le refuta su mentira a Corior. Bueno, ya Alma, pues un hombre ya experto, ¿verdad? Ya misionero, ya más cuajado, ya. ¿Quién es Corior? A ver, que venga para acá. Entonces le refuta pues la mentira a Corior. ¿De qué? Que los sacerdotes nefitas se atiborran del trabajo de otros. No estés diciendo tonteras, le dice, ¿no? Eso es falso. Alma se lo plantea directamente y declara claramente que Corior está mintiendo. En el versículo 32 lo dice. Tú sabes que no nos aprovechamos. Tú lo sabes. Alma declara que nunca recibió salario como sumo sacerdote, a pesar de que sí había recibido salario, pero como juez principal. Eso sí, oye, estoy trabajando por la ciudad, de algo tengo que vivir. Entonces, ahí sí. Pero como sacerdote, no. Para asegurarse de que este punto quede claro, Alma le pregunta a Corior. Bueno, ya hablaste mucho, déjame preguntarte si cree que los sacerdotes engañan al pueblo para obtener ganancias. Aunque sabe que no es así. Pero Alma le pregunta, pues para hacerlo quedar mal. Alma le reafirma que no es verdad lo que dice Corior, y Corior lo sabe, por lo que Corior miente. Entonces, primer punto, solucionado con Corior. Luego Alma le pregunta a Corior si cree que existe un Dios. Él dijo no. Más tarde aclarará esto para indicar que cree en un Dios, pero no en el Dios nefita, dice en el versículo 48. ¿Ok? Él cree en Dios, pero no en el Dios nefita. Este pobre Corior. Entonces el caso gira en torno a la prueba, porque Corior exige pruebas. Quiero pruebas, dice. La clásica pues, de estos hombres. Alma declara él mismo que sabe que existe un Dios. Así como Corior declara que Corior no cree que exista. Solo uno de los dos puede ser correcto, Alma o Corior. Alma testifica que sabe que estas cosas son verdad, que hay un Dios y también que Cristo vendrá. El problema es que todavía tenemos solo la palabra de Alma contra la palabra de Corior, ¿verdad? Porque son palabras nada más. Aunque las escrituras deberían haber sido el estándar sobre el cual se juzgaba la verdad, Corior ha declarado que las escrituras en sí mismas no son verdaderas y que por lo tanto es simplemente una cuestión de lo que creen dos personas diferentes pero sin pruebas. Corior sugiere que hay una manera de demostrar la verdad. En el versículo 43, pobre Corior, no saben lo que se mete el problema. Dice, si me muestras una señal, lo dice en el versículo 43, sugiere que Alma crea una señal que genere creencia. Esta es una manera maravillosa de terminar el argumento porque sugiere que la verdad depende de la capacidad de Alma para invocar a Dios para una acción específica. Y no es así. La mayoría entiende que estas cosas no suceden con frecuencia. Sin duda, Corior parece estar en una posición fuerte. Ahí se basa, pues no, yo quiero una señal. ¿Pasa lo mismo en nuestros tiempos o no? ¿Cómo te defenderías, mi hermano, si sucede algo parecido? Pregunta. ¿Cómo te defenderías? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu fe, mi amigo? ¿Qué pruebas tienes? ¿Tienes pruebas o no? ¿Tienes pruebas de que Dios exista?
¿De que estas escrituras son verdaderas? ¿De que los profetas son llamados por Dios? ¿De que el profeta José Smith es un profeta de Dios? ¿Crees en Dios y en su Hijo Jesucristo? ¿Tienes pruebas de ello? ¿Tienes señales? Mi hermano, el objetivo de la clase, lo recalco, no es debilitar tu fe, sino de que tu fe se fortalezca, pero también que puedas saber que tienes que hacer que tu fe y testimonio crezca. Hermano, ¿y cómo lo hago? Orando, leyendo las Escrituras, pidiendo a Dios si esto es verdad, sirviendo al prójimo y viendo los milagros que ocurran, asistiendo a la iglesia, leyendo los mensajes de los profetas, cumpliendo los mandamientos, recordando tus oraciones y milagros que has presenciado o visto. La vez pasada, te comento, oí a un hermano que le dio muy fuerte el COVID. Fuertísimo, hermano, dijo. De milagro estoy vivo, dijo. Por ejemplo, esto es un milagro. Si olvidas este milagro cuando llegue el momento de zozobra, tu fe será débil. No lo olvides. Tienes que recordar este milagro siempre y agradecer a Dios. Entonces, ¿cómo no lo olvido un milagro? Fácil, cada vez que oras, te arrodillas al orar, agradécele a Dios por el milagro de seguir vivo de esa enfermedad que tuviste. Cuando te pidan pruebas, puedes decir del milagro de estar vivo después del COVID. Yo no tuve COVID, pero yo tuve el milagro de la vacuna, pues. Me vacuné. Entonces también agradezco yo por ello. Quizás tú no lo tuviste, entonces dices, yo soy inmortal. No, mi hermano, te vacunaste de repente, fuiste inmune, una salud fuerte. Hay que agradecer, de esa manera uno recuerda milagros. ¿Recuerdas algún testimonio? Siempre cuando sientas, anótalo, mi hermano, recuérdalo siempre y todas estas experiencias fortalecerán tu fe y testimonio. Si te preguntan por pruebas, entonces les dirás, mira, mi hijo tuvo un accidente cuando él tenía 2 años y oré a Dios para que lo salve y se salvó. Mi madre estuvo muy enferma hace 10 años y oré por ella y se recuperó. Hace 5 años yo manejaba y hubo un accidente y no me pasó nada. Hace 3 años estuve en una conferencia y pude sentir en mi corazón el Espíritu. La vez pasada leyendo las Escrituras pude sentir que eran verdaderas. El último ayuno que hice pude sentir que este evangelio es verdadero. ¿Quieres más pruebas que Dios existe? Estoy poniendo ejemplos. Depende de ti, mi hermano. Tienes que ganar esas experiencias para que tu fe y tu testimonio se fortalezcan. Y esas son pruebas de Dios. No creas que vas a tener una luz que va a iluminar tu vida o tu camino. No sucederá, mi hermano. Es muy poco probable que lo haga. Poquísimo probable que suceda. Pero sí vas a tener muchas pruebas en tu vida de acuerdo a tu fe. Y esas son pruebas que Dios existe. He puesto ejemplos para que tú te animes a recordar. Esto hace que nuestra fe no se vea debilitada. Esas son señales en mi vida. Eso es lo que importa, mi hermano. Un testimonio para mí fue ver a una mujer, y eso sí es verdad, yo estoy dando de esto, contando la experiencia. Por ejemplo, eso fue un testimonio para mí, de ver a una mujer de más de 60 años que se bautizó y aprendió a leer el libro de Mormón, porque no sabía leer. Ella era analfabeta, persona que no sabe leer. Pero con el libro de Mormón, ella empezó a leer, empezó a poder conocer un poquito más. Ella fue mi pensionista. Llegábamos, yo recuerdo claramente, llegábamos a la casa, a la pensión, y mientras nosotros almorzábamos, que ella nos había preparado, que por cierto cocinaba delicioso, ella nos preguntaba si estaba leyendo bien. ¿Estoy leyendo bien, Elderes? ¿Cómo se dice esta palabra, Elderes? Porque hay palabras complicadas, ¿verdad? ¿Cómo se dice corior, por ejemplo? Claro, uno sabe leer español, de niño, pues ya la palabra corior se lee así, pero ahora enséñale a alguien que está aprendiendo a leer corior, no lo puede pronunciar, no sabe si la H se pronuncia o no. ¿Cómo se dice, Elderes? ¿Cómo se dice esta palabra? Ella nunca me dio su testimonio a mí, nunca. Yo no recuerdo, pero yo lo palpé su testimonio. Yo palpé una señal de que esta mujer ejercía su fe y de que este libro es verdadero. Así que te invito, mi hermano, a que busques recuerdos en tu vida que sean señales que hay un Dios.
volviendo al tema, Alma intenta utilizar las escrituras como fundamento de la verdad. Pero, en última instancia, comprende que Corior ha socavado. ¿Qué? La capacidad de las escrituras. Es decir, ya no cree en ellas. Por tanto, Corior es especialmente peligroso. No está simplemente predicando una religión diferente, sino que está socavando. Socavando quiere decir hundiendo, haciendo un hueco profundo todo el estilo de vida nefita. Él está destruyendo prácticamente el estilo de vida nefita. Alma ve que hay peligro en las palabras de Corior, que declara en el versículo 46, estoy afligido por causa de la dureza de tu corazón, le dice. Y luego dice que es mejor que uno se pierda a que muchos lo hagan. Sorry, Corior, pero prefiero a mi pueblo nefita. Yo prefiero que tú seas destruido antes de que todo el pueblo sea destruido. Te doy una última oportunidad, le dice Alma. Y Corior dice, adelante. En el versículo 48 trata de disfrazar su creencia. No niego la existencia de un Dios. Es decir, sí creo en Dios, pero no en el Dios nefita que es Jehová. Eso es lo que está diciendo Corior. Él continúa declarando que no creerá sin una señal. ¿Quieres que yo crea? Dame una señal, dice. ¿Cuántas veces a veces somos así, verdad? Ay, no aprendemos. La importancia de este caso es tal que Jehová sí le proporciona la señal de que Alma había prometido que sucedería. Corior se quedó estupefacto, anonadado. El pecado de Corior fue mentir y al dejarlo mudo, quedó incapaz de continuar predicando sus mentiras, que eran muy peligrosas no solo para la religión nefita, sino también para toda su estructura política y social. Alma ha estado a cargo de este juicio hasta este momento. Ahora el juez principal entra en escena para pronunciar la obvia sentencia, pues final. El juez principal pregunta si Corior cree ahora que recibió la señal que solicitó. Corior claramente declara que así es y que, por lo tanto, debe haber un Dios, es decir, Jehová. Luego confiesa Corior que efectivamente mintió, ya muy tarde ya, y que lo hizo porque creía que el diablo había venido a él en forma de ángel. Miren lo curioso, en forma de ángel se le apareció. Por lo tanto, en realidad no estaba mintiendo, tanto como le mintieron a él. Él no, estoy mintiendo poquito, dijo Corior prácticamente. A mí me mintieron un montón, bastante. Yo mentí poquito. En forma de ángel se le apareció. Mi hermano, si tú tienes experiencias, escúchame bien. La vez pasada lo conté, y si no lo conté, pues porque hay experiencias que a veces pasan. La vez pasada fue en una iglesia, yo les comenté, que unos hermanos entraron y era para limpieza en la capilla. Y obviamente no sentían bien. Y ellos dicen que en los pasillos ellos sintieron carga negativa, cosas malas. Y voces. Y feos se sintieron. Hace años ya les cuento eso. Y les conté también de que ellos salieron y después llegó un hermano solo, también a la limpieza, porque ellos no pudieron limpiar. O creo que ya estaba limpio, no recuerdo. Y este hermano solo entró a la capilla. Y bueno, dijo, ¿dónde están todos? No hay nadie. Y creo que no estaba limpia la capilla. Y él se puso a limpiar, solito la capilla. Y al limpiar, pues tuvo limpieza. Y él no sintió nada. Terminó de limpiar y se fue. Luego, conversando, los hermanos que habían estado y que habían sentido cosas negativas en la capilla, ellos contaron de que, bueno, se disculparon, no, hermano, vinimos, pero no pudimos limpiar la capilla, así que lo siento, pero va a estar sucia. Y dijo, yo he ido a la capilla. El otro hermano que sí había ido, dijo, no, yo limpié solo porque ustedes no estaban, ya no había nadie. No, hermano, estaba fuerte, ahí se sentía, ¿verdad? Y se decían, 3 o 4 eran los que habían sentido mal. Y el otro que estaba solito no había sentido nada. En un mismo lugar y unos minutos después nada más. La pregunta es ¿por qué? Mi hermano, si tu fe es débil, ten cuidado. No te metas en dificultades, primero. Segundo, si tú estás en tu casa, en tu hogar, estás en la capilla, que son lugares, en tu casa,
obviamente espero que pues, no haya cosas inmundas en tu casa, supercherías sacerdotales, brujerías, cosas por el estilo. Pero si en tu casa tú sientes algo negativo, ¿tú debes salir o no? No debes salir. Es tu hogar al cual dedicaste, mi hermano. No tengas miedo. El enemigo te tiene que tener miedo. ¿A dónde te vas a ir? ¿Que vas a agarrar tus cosas y vas a dormir en la calle entonces? No, mi hermano. Es tu hogar al cual dedicaste. Así que eso debes saberlo. Si estás en la capilla, que es un lugar dedicado por el Señor, por los líderes de la iglesia, que son llamados por el Señor, ¿qué, vas a salir de ahí? No, mi hermano. Ejerce tu poder, ejerce tu fe, tu testimonio. Si tienes miedo de eso, entonces, ¿a dónde vas a ir? Entonces te vas a otra iglesia. ¿Eso es lo que estás dando a entender? Lo digo para que sepamos. A diferencia, si tú vas a otra casa y sientes algo negativo que no es tu hogar, te invito a que te retires. Si tú vas a un local que no es la iglesia, que no es tu hogar, vas a un local, etcétera, para mirar una película, para ver a unos amigos, para un trabajo, y tú sientes que es algo negativo, retírate de ahí. Eso es diferente. Pero de tu hogar no te puedes retirar. De la capilla no te vas a retirar. Imagínate si vas al templo y sientes algo negativo. Cosa absurda, ¿verdad? ¿Que te vas a retirar? Entonces, ¿a dónde te vas? ¿A qué templo? Preguntas simples, mi hermano, que tienes que analizarlo. Corior esperaba que Alma levantara la maldición. Alma se niega, ahora ya se arrepiente Corior. Corior había admitido ser un mentiroso y no solo en cosas pequeñas, sino también con respecto a elementos esenciales de la política y la religión nefita. Había sido influyente y por lo tanto peligroso. Pareciese que fue un castigo muy duro. Pero a Corior se le había dado amplia oportunidad también. Incluso la oportunidad de revertir sus mentiras, sabiendo cuál sería la señal. No lo hizo y Alma no vio ninguna razón para revertir la maldición. Triste, triste. Al final el juez principal envía una proclama al pueblo para hacerle saber los resultados del juicio y que si hubieran creído a Corior, debían arrepentirse rápidamente. Una vez más, esto demuestra que las enseñanzas de Corior se consideraban extremadamente peligrosas. No se trataba simplemente de lo que podría haber creído, sino de que lo que estaba enseñando era esencialmente sedición. ¿Qué es eso? Sedición. Él quería obtener el gobierno, quería gobernar, quería destruir a las autoridades para tomar el control. ¿Te diste cuenta? Ese es el objetivo. Pero ¿cómo logro eso? Pues les miento. Les voy mintiendo, entonces voy teniendo más adeptos, más creyentes míos. Y de esa forma voy destruyendo todo. Así se empieza. Igualito a la política, igualito al comunismo. Así es, mi hermano, no te dejes engañar. Así también son muchos políticos, ¿verdad? Muchos políticos. Y así son los que están en contra de la iglesia. Por eso te digo, no pierdas el tiempo escuchándolos. No pierdas el tiempo. Entonces, ese era el objetivo, tomar el control. El resultado es que el pueblo queda convencido y convertido de nuevo al Señor. Corior no muere. El resultado obvio de la maldición de Dios lo hizo valioso. Mormón usará esta parte de la historia de Corior para pasar a la siguiente historia que quiere contar sobre los nefitas apóstatas que mencioné. Corior termina entre un pueblo en el que podría haber tenido alguna influencia si hubiera predicado allí, pero ahora aparece como un mendigo, pobre Corior. Aquellos que siguen a Zorán, cambiamos un poco la historia, tienen sus propios problemas y tratar a los pobres con amabilidad no es uno de sus rasgos. Por lo tanto, Corior fue atropellado, porque se habla de Zorán, tiene sus propios problemas, los zoramitas, y lo atropellan y lo pisotean, incluso hasta que murió. Así muere pobre Corior. Obviamente, pues un mudo, no puede reclamar, no puede hablar. Y obviamente muere de esa manera. Triste, ¿no? Mormón termina este capítulo de la historia de Corior y nos hace una declaración en el versículo 60 de la fidelidad de Jehová en comparación con la infidelidad del diablo. El diablo no amparará, ojo, es lo que dice Mormón en el versículo 60. El diablo, Satanás, no amparará a sus hijos en el postrer día, en el último día. Jehová jamás, a diferencia, ¿no? Jamás nos dejará mientras el diablo siempre será infiel
y te va a soltar, mi hermano. Te va a soltar. Ten cuidado. Te hace poderoso, luego te suelta y caes en miseria. Ya lo viste a Corior. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Entramos a Alma capítulo 31 y hemos visto que la historia de Corior es una amenaza al orden político y religioso nefita, ¿verdad? Ahora, veremos a los soramitas. También son una amenaza, pero quizás incluso mayor. Mormón sentía o señala que los soramitas se han alejado de la religión nefita al afirmar que habían comenzado a inclinarse ante ídolos mudos, dice el versículo 1. Miren, imagínense, ya empiezan a tener ídolos. Eso fue suficiente para que Alma entendiera que estaban ¿en qué? En apostasía. Pero el verdadero peligro era la separación de los soramitas de los nefitas, en el versículo 2 lo dice. La naturaleza de esta separación y el peligro que plantea se describen en los siguientes versículos. El verdadero problema es la ubicación de los soramitas en el territorio. Si ellos desertan y se unen a los lamanitas, queda un lugar propenso para atacar a los nefitas porque estaba cerca de Gersón, un pueblo que había jurado no luchar. ¿Recuerdan? Ellos estaban cerca. Mormón sugiere en el versículo 5 que Alma predica porque es la forma más eficaz de cambiar corazones, pero al parecer no hay otra manera. Es la única manera. Predicar el evangelio es la única manera de cambiar corazones. No existía una manera legal que pudiera obligar a los soramitas a volver a la fidelidad religiosa. Intentar convertirlos era la mejor opción, pues no hay otra manera. Alma formó un grupo misionero formado por 3 de los hijos de Mosía y 2 de sus hijos. Imagínense, ya agarra su gente fuerte, los de fuerte testimonio, vámonos para allá. Sí les conté también, ¿verdad? Una historia, cuando yo estaba en la misión, vino un hermano, y era el presidente de Coro, un hermano, y nos dijo, en tal casa hay hay un espíritu muy malo en un lugar que han estado haciendo cosas y vamos a ir a esa casa. Yo estoy planificando ir a esa casa a poder hacer oraciones y como exorcizar, ¿ok? Es lo que prácticamente quería decir. Así que élderes nos acompañan. Y yo recuerdo, en ese tiempo yo tenía poquito tiempo en la misión, entonces yo me quedé y dije, bueno, no está mala idea. Entonces yo me paré, pues, ¿no? Para allá está dando orden el hermano. Y recuerdo a mi compañero y dijo, usted se sienta, elder. Aquí no vamos. No vamos nosotros. No tenemos nada que ver ahí. Entonces, y bueno, un poquito, el elder dijo, no, nosotros, bueno, cordialmente, ¿verdad? Y luego ellos se fueron y mi compañero me dijo, ¿por qué tenemos que ir? Y yo le dije también la pregunta, ¿y por qué no vamos a ir? Y él dijo, porque no estamos ahí nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahí? Digo, pero ayudar. No, para eso están ellos. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro sacerdocio y el de ellos? Entonces, esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué me dijo? Y mi compañero me recuerdo que me dijo que el de nosotros es más digno que el de ellos. Si es así, bueno, pues que se arrepientan y que tengan su sacerdocio digno. Pero tenemos el mismo sacerdocio. Y yo dije, tienes razón. Así que vayan nomás. Y no lo hicieron, Fueron, y luego nos contaron que no pudieron. Y bueno, ya nosotros no dijimos nada, pero no, mi compañero dijo que no. Y tenía razón, no teníamos por qué ir. Y si ahora sucediese, es diferente. El sacerdocio del barrio tiene que ir, no tienes que invitar a los misioneros. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que invitarlos? Esa es la pregunta. ¿Que tu sacerdocio entonces es menos? Si es así, arrepiéntate, mi hermano. No hay otra manera. Entonces, ¿para qué tienes un sacerdocio que te han dado de igual manera al misionero, pero es menos? ¿Por qué? Eso es por ti, por tu indignidad. Ya, eso es otra cosa. Entonces Alma forma aquí sus misioneros, su gente misionera, y dice, vamos a predicarles el evangelio. Pues no, estos están bravos, están desorientando y van a llevar a todo el pueblo. Los 3 hijos de Mosía fueron Amón, Aarón y Omner.
Esos fueron los 3 hijos de Mosía. Llevó a sus hijos también, Alma llevó a sus hijos Shiblón y Coriantón. Ya luego más adelante vamos a saber. Su hijo mayor, Elamán, permaneció en Saraemla con Imni, uno de los hijos de Mosía. O sea, 2 hijos se quedan ahí. Se quedan en Saraemla, que viene a ser Elamán, y el otro hijo de Mosía, que viene a ser Imni. Ellos no van. Alma y los 3 hijos de Mosía eran misioneros experimentados, ya de amplia trayectoria, pues, ¿no? Mormón en el versículo 8 aclara que los soramitas conocían la palabra de Dios, es decir, que no estaban pecando por ignorancia, sabían, sino que habían abandonado intencionalmente la religión nefita. También habían abandonado la ley de Moisés, es decir, no creían ni en Moisés ni en Jehová. No solo eran apóstatas, sino que eran realmente apóstatas. Terrible, ¿eh? Cuando Alma y sus compañeros misioneros entran en la tierra, no se sorprenden tanto de que haya sinagogas, sino de la forma en que fueron construidas las sinagogas. Es interesante, esta gente rápidamente habían construido sus sinagogas, sus iglesias, para adorar. Pero fueron interesantes la construcción de estas iglesias. Ahorita lo voy a mencionar. Cada apostasía tiene sus cosas, verdaderamente. Las sinagogas que ellos habían hecho, los soramitas, fueron diseñadas para un tipo de adoración diferente a la nefita. Cuando los soramitas se reunían para adorar, sus devociones se centraban en un lugar para estar de pie que estaba muy encima de la cabeza. Y la parte superior del mismo solo admitiría a una persona. Con esto sabemos cómo adoraban los soramitas. Pues uno solo, arriba nomás. No podían entrar varios. Una sola persona nomás admitía. Lo más importante era que la oración podía ser repetitiva y diferentes personas podían hacerla, pero solo uno a la vez. Una persona tenía que estar por encima de todas las demás y recibir la oración o recitar o mencionar la oración en voz alta. Esta práctica centra la atención de toda la congregación en una persona a la vez y la coloca en un lugar muy público, donde es la única a la que se puede ver al mismo tiempo. Esto era totalmente diferente a la adoración nefita. ¿Te imaginas eso? A partir del versículo 15 menciona la oración soramita, es decir, cómo no orar. Una vez más, ahí menciona la oración soramita, que quiere decir cómo no orar. ¿Ok? Cómo no orar. Mi hermano pregunta, ¿cómo oras cuando es en público? Cuando estás al frente de la membresía, ¿cómo es tu oración? No es para exhortar, ¿eh? Una vez más te lo digo, no debes exhortar, no debemos exhortar en nuestras oraciones. No es para alabarnos, no son oraciones repetitivas. ¿Te acuerdas de algunas congregaciones que hacen oraciones repetitivas? No, no podemos hacer esas oraciones. No son oraciones personales tampoco cuando estamos orando en público. Bendice a mi mamá, bendice a mi papá, bendice a mi hermanito. No son oraciones personales. No es para orar por nuestra familia, es decir, pues, ¿verdad? Mi mamá, mi papá, mi trabajo. Son oraciones por todos, en público, usemos el plural, no el singular. Nosotros no participamos de oraciones para ser vistos. Ojo, eso hay que tenerlo en cuenta. Nuestras oraciones no es para ser pues visto, para que sean televisadas. Nosotros no participamos en secretismos para adorar a Dios, ni cosas complejas. ¿Okay? Todo es simple y todo se sabe. ¿Y quiénes estaban oyendo estas oraciones? La pregunta que hacían estos soramitas, Alma, sus hermanos y sus hijos se asombraron sobremanera en el versículo 19. Y con razón, ¿eh? Y no solamente eso, sino que se iban luego a la casa los soramitas, que terminaban sus reuniones y ya no podían hablar más de su Dios. Imagínense. Regresaban a sus casas sin volver a hablar de Dios hasta que otra vez ellos se juntasen, dice el versículo 23. Eso era pues una hipocresía de los soramitas. Es inmensa, es asombrosa. Habían creado una religión que no tenía ningún efecto sobre el alma humana, en otras palabras. Su actitud era la opuesta a la propuesta por Nefi, en la que los justos siempre estaban hablando de su Dios.
¿Se acuerdan? Eso era Nefi lo que enseñó, que siempre hay que hablar de Dios. Así dice segunda de Nefi capítulo 25, capítulo 25, versículo 26, ¿se acuerdan? Hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías. Eso dice el versículo 26 de segunda de Nefi capítulo 25. Pero los oramitas, eso bien enseñó Nefi, ahora los oramitas decían, no hay que hablar de Dios hasta que nos volvamos a reunir. Imagínense, un santo de los últimos días tiene que hablar de Cristo siempre, mi hermano, siempre. En casa también, con los amigos también. Toma nota con lo que voy a decir. Hace un tiempo, te comento, una hermana manifestó que ella iba al templo y no comprendía ciertas cosas. Saliendo del templo con unos hermanos que habían entrado al templo también, dijo, hermana, ella manifestó que cuando estaban regresando ya a casa, ella le preguntó algo del templo. A lo que un hermano dijo, cortante, ¿eh? Un hermano dijo, hermana, eso no se habla acá. Lo del templo queda en el templo. Y lo dijo enfáticamente. Entonces todos ya no supieron qué decir y no dijeron nada. Y la hermana calladita también, pues ya no preguntó más. La hermana preguntaba, entonces, ¿y cuándo voy a aprender? La respuesta de un líder de su barrio, cuando lo dijo ahí en una reunión de un barrio, la respuesta de un líder de su barrio fue, así es, hermana, eso no se puede hablar, aquí no se puede hablar. Interesante. Es decir, la pobre hermana pues morirá con sus dudas. Simple, así es, va a morir con sus dudas. ¿Quién le vas a decir? No, hermana, vaya al templo, siga asistiendo. Hermano, no entiendo pues. ¿Y quieres que yo te enseñe y te diga la verdad? Esto no es así. Eso no es verdad, mi hermano. Si alguien tiene preguntas del templo, préstame atención, conversando con otra persona que haya entrado al templo, se puede esclarecer. Eso sí, conversando con una persona que haya entrado al templo. Hay que ayudar a los demás. Obvio que la conversación, préstame atención por favor para que no se distorsione, que la conversación tiene que ser muy discreta, muy seria y solo entre los que hayan entrado al templo. Nadie más, no puedo, si alguien pregunta, no me puede preguntar delante de la familia donde están todos, el esposo que no ha entrado al templo, los hijos que no saben de qué se trata y la esposa preguntando esos temas. No es así. Eso es como una pregunta a solas. Me preguntas, te respondo. Serio, no hay bromas, porque es algo sagrado. Eso sí, si un hermano tiene preguntas de la palabra de sabiduría, también puede preguntar y hay que ayudarlo. Si un investigador tiene preguntas, podemos responder de manera general sus dudas y dejar que los misioneros les respondan. En la iglesia, mi hermano, no hay secretismos, todo es salvación. Y Cristo desea que la gente sepa su evangelio para que se pueda salvar. No quieren, ay, no, pobre hermana, pues no le respondan. Que vaya al templo 50,000 veces y ahí lo aprenderá. No, mi hermano, no todos tenemos el mismo aprendizaje, la misma educación, el mismo entendimiento. Entonces, algunos necesitamos ayuda. ¿Y por qué no ayudarle al que necesita ayuda? ¿Verdad? Es ilógico. Alma se angustia al ver esto. Un hombre sensible era Alma. Rápido se angustia, se siente mal. Los oramitas estaban completamente alejados de los principios fundamentales de la creencia nefita. Alma señala que sus corazones estaban puestos en el oro, la plata y toda clase de objetos finos, dice el versículo 24. Este es el primer aspecto de la apostasía nefita en todo el libro de Mormón. Y los oramitas están mucho más allá de comenzar a poner sus corazones en la riqueza y el estatus. Son exaltados a gran jactancia en su orgullo, dice el versículo 25. ¿Cómo eran? Eran ricos. No era que la riqueza fuera mala, sino que habían convertido las diferencias sociales en una religión que enfatizaba el culto visible a la riqueza y el estatus. Aprenderemos cómo eso afectó a quienes no tenían pues esa riqueza en el próximo capítulo. Vamos a verlo en la próxima semana. Aunque pudo haber sido intencional o no de estos oramitas, es muy apropiado que se describa a los oramitas como exaltados a gran jactancia, ya que su jactancia se hacía literalmente en lo alto de una tribuna que los elevaba por encima del resto de la congregación.
A Alma casi le da un patatún, pues prácticamente. Fue grave lo visto por Alma, no, se sintió muy mal. Era un hombre sensible, Alma. Y para nosotros también, o no nos indignaríamos. Alma describe a Dios los pecados visibles y audibles de los soramitas. Alma pregunta, ¿por cuánto tiempo el Señor permitirá que continúe esa maldad? Alma reitera el principal problema que ve en la adoración soramita. ¿Qué dice el versículo 27? Son orgullosos. ¿Cómo se manifiesta? En sus costosas vestimentas y sus joyas, dice el versículo 28. ¿Te gustan las joyas? Mira, ve. De repente eres soramita. ¿Te gustan las vestimentas? Mira, ve. De repente eres soramita. ¿Eres orgulloso? Mira, ve. Mira lo que dice el versículo 27. Es una señal eso de apostasía. Hermano, ¿cómo sé si soy o no vanidoso? Por cierto, todos tenemos ese virus, ¿eh? Es un virus, sí. Así lo llamo yo. El virus, por ejemplo, de lo sexual, todos los tenemos. El virus del alcohol, todos tenemos ese virus. El virus del dinero, de la ropa, de los lujos, etc. Pero, con mayúscula, muchos de esos virus están dominados por uno. Esa es la idea. Mientras en otros, el virus ni bien ve la oportunidad, ¡pum!, aparece, sale a flote, aparece y nos domina. Es como el virus de la TBC. ¿Sabían? La mayoría de personas tiene el virus de la TBC. La tuberculosis, lo tiene, pero está inactivo. La persona se debilita y la TBC, ¡bum!, aparece. Lo mismo sucede con los demás virus, que yo los llamo. Si nos debilitamos, los virus aparecen. Aparecen la vanidad por la ropa, por los carros, por los lujos. Ahora, ¿cómo saber si soy vanidoso? Bueno, ¿tienes la necesidad de ser visto? ¿De ser reconocido? Eso es vanidad. Cuando sabemos que nuestro obispo ya tiene mucho tiempo en el obispado y sabemos que lo van a relevar, entonces voy con un nuevo traje, bien cambiadito, bañadito, perfumado, bien peinadito, para que me entrevisten. Es más, saludo a todos porque quiero que me reconozcan, que me llamen, quiero que me vean. ¿Eso es qué? Vanidad. Mientras otros sentados en las bancas disfrutan plácidamente. Pero hermano, no sea exagerado. Hay que verse bien. No digo lo contrario, por si acaso. Uno tiene que ir bien vestidito el domingo, hermano. Nos piden que asistamos modestamente los domingos. No olvidemos modestamente. Estos soramitas nos dicen su problema, y eso es lo que lleva a la vanidad. En el versículo 28, gracias te damos, oh Dios, porque somos un pueblo escogido, mientras que los otros perecerán, dice el versículo 28. Qué triste, ¿verdad? Así se creían ellos. Acá en la historia el problema es quiénes tienen y quiénes no tienen, y esto es malo. Bueno, indicaba que los que pueden tener ropa costosa son mejores que los que no la tienen. Y lo más grave, el rechazo a la venida del Mesías, dice el versículo 29. Alma le impactó profundamente que dijo, mi corazón está muy triste. Afligido, dijo Alma. Está viendo un pueblo que ha abandonado el camino verdadero y por eso se entristece porque se ha perdido. Lo que desea es consuelo para su alma, pero un consuelo que proviene de tener éxito en enseñar y hacer volver sus corazones al verdadero camino de Jehová. Y por supuesto a la verdadera comprensión de la necesidad del Mesías expiatorio. A diferencia de cómo oraban ellos, Alma hace una oración correcta, digna de imitar, siempre, y a eso llamamos como sí orar. Alma hace una oración correcta. Y esa es la forma de cómo se debe orar. Mi hermano, ¿cómo están tus oraciones? ¿Son de la forma correcta o de la forma incorrecta? Terminamos esta clase con mucha reflexión, quizás sintiéndonos como Alma. La vida tiene muchos vaivenes, mi hermano, las cuales a veces está arriba, otras abajo. Tenemos que aprender a vivir en esos y con esos vaivenes. Vimos la historia de Corior, un hombre que hablaba bonito, que tenía el buen hablar, que podía convencer a muchos de sus ideas y prácticas. ¿Conocemos a algún Corior en la actualidad?
¿Cómo me estoy preparando para poder enfrentarlo? No poniéndome a discutir con algún corior, sino cómo me estoy preparando para saber que mi fe está fuerte y que mi testimonio es fuerte, para saber que estoy en la iglesia verdadera y que Cristo vive en mi vida. Luego vimos a los soramitas. ¿Pudiste ver su oración? Si bien la oración soramita es rutinaria y vacía, la oración de alma está llena de emoción y significado. Mientras que la oración soramita es ostentosa y orgullosa, la de alma es la de un humilde servidor. Si bien la oración soramita es egoísta, la oración de alma es desinteresada. Si bien la oración soramita fue un ejercicio de falta de fe, la de alma ejerció los poderes del cielo, porque oró con fe. Mientras los soramitas pregonaban la vanidad y sus oraciones vacías ¿cómo están nuestras vidas? ¿Sabías que el pecado favorito de Satanás es la vanidad? Tengamos cuidado. Satanás sabe por dónde atacar nuestras debilidades para que los virus inactivos que tenemos puedan volverse activos y podamos caer. Que estas clases y enseñanzas del Libro de Mormón nos guíen para que podamos seguir fieles en Jesucristo y que podamos ser humildes como Cristo, sabiendo que el Libro de Mormón es verdadero y el objetivo es para advertirnos de cómo esos pueblos cayeron y que se pueden aplicar en estos tiempos para mantenernos a salvo. Que tengas una bonita semana, mi hermano. Disfruta tus clases, disfruta tu aprendizaje, disfruta tu lectura del Libro de Mormón, disfruta tu iglesia, gana un testimonio. Te lo comparto, mi hermano, con mucho amor, con mucho aprecio, que te gustan las clases y que puedas seguir encontrándonos cada semana. Que tengas una bonita semana. Gracias por acompañarme.